Nos encontramos en el despacho de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, quien ha recibido a Diario Expreso para conversar sobre la propuesta que el Ejecutivo plantea en la consulta popular con respecto a una reforma al Código del Trabajo para incluir el trabajo por horas del contrato a plazo fijo. Vamos a despejar algunas dudas. Gracias, ministra, por recibirnos y por darse un tiempo de su agenda para Diario Expreso. Quisiera empezar preguntándole cuál es el principal objetivo de la reforma. ¿Se busca tal vez disminuir los niveles de subempleo, flexibilizar la contratación? ¿Cuál es el objetivo específico de esto que plantea? Darle una respuesta a más del 70% de la población económicamente activa que no tiene ni empleo pleno ni salario justo. Me refiero a los informales, por eso el Ministerio de Trabajo plantea la propuesta de formalizar a los informales. Básicamente hacia ellos está enfocado el contrato por horas y el contrato a plazo fijo, porque nosotros hicimos un estudio muy extenso en relación a los 8.300.000 ecuatorianos que conforman la población económicamente activa. Y en el desglose que nos presenta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, pudimos determinar que 1.700.000 ecuatorianos están en el subempleo. Y en la falta de empleo, el porcentaje es el 3.8%, porque son aproximadamente 320.000 personas. Esta parte nosotros ya le dimos una respuesta como Ministerio de Trabajo y como gobierno, porque en este 3.8% de los que no tienen empleo, identificamos, de acuerdo a estudios que nos entregó la CEPAL, que existen dos sectores sociales muy grandes en el Ecuador que nunca tuvieron una atención: el sector de los jóvenes y el sector de la mujer. Sin embargo, en este segundo sector, que es el sector de la mujer, el Ecuador ya tiene una ley y un reglamento que es la Ley Violeta. Razón para entender por qué el gobierno, a través de nuestro líder, Daniel Noboa Sim, presentó la ley que le hemos denominado la Ley del Empleo Jóvenes, para cubrir este otro segmento, que es el segmento de la juventud, tal como se encuentra determinado en los datos estadísticos del INEC y en los informes que arroja la CEPAL. Ahora, ¿qué hacer con los otros segmentos, que son los segmentos del subempleo y de los informales? Es aquí entonces donde nace la propuesta del contrato por hora. Nosotros creemos que no existe precarización. ¿Por qué? Porque en el momento en que se cumple con todas las normativas legales en la contratación por hora, el contrato se encuentra registrado en el Ministerio de Trabajo, gozan de las prestaciones del Seguro Social a través de la afiliación, así como todos los derechos adquiridos a través de los años que constan en el artículo 42 del Código del Trabajo, que es el pago de los décimos, el pago de las vacaciones, el pago de la seguridad social. Evidentemente no existe precarización laboral desde el punto de vista de que se cumple con las normativas legales. Además, se cumple con convenios internacionales de la OIT. Esta interrelación de dar una respuesta y de cumplimiento normativo nos lleva a un concepto claro: no existe precarización laboral. Lo que va a existir es la atención oportuna a quienes no han tenido durante muchos años la posibilidad de encontrar un trabajo real, un empleo pleno. Ministra, ¿y cuáles son las medidas concretas que se tomarán justamente para que no puedan haber esos abusos si esta reforma llegara a ser aceptada por la ciudadanía? ¿Cuáles serían los canales, por ejemplo, para garantizar que no se dé esa precarización de la que a veces se discute en la opinión pública? Nosotros tenemos una vía que es una vía de obligación y de cumplimiento legal, que son las inspecciones. De hecho, el Ministerio de Trabajo ha incrementado el número de inspectores en todo el país y hemos entrado en un proceso de capacitación hace pocos días atrás, toda vez que el Ministerio de Trabajo implementó la doble instancia en las resoluciones administrativas de visto bueno, en cumplimiento de una disposición constitucional que es justamente recurrir de las resoluciones administrativas. Entonces, nosotros como ministerio venimos ya trabajando tanto en esta primera fase de las resoluciones administrativas, que puedan presentar las acciones pertinentes. Esto es, al no encontrarse de acuerdo con el fallo administrativo o resolución administrativa del inspector, ahora tienen la posibilidad también de recurrir a esa decisión. Pero aquí el ministerio
ha trabajado en un cumplimiento que es ya una política de Estado en el Ecuador, en razón de que la Corte Constitucional está incentivando la cultura del precedente. Muy bien, si yo tengo el máximo organismo de control constitucional, de cumplimiento constitucional, que me dice, es necesario ir a las fuentes de los precedentes constitucionales para resolver problemas que ya han sido sustanciados en esta máxima instancia, entonces este ministerio impulsa también los precedentes administrativos, a fin de que los inspectores de trabajo tengan como fuente en sus resoluciones fallos administrativos emitidos, no solo por la Corte Nacional de Justicia, sino por la Corte Constitucional. De esa manera nosotros vamos a encontrar una uniformidad en la resolución de los casos. Esto en primera instancia, pero también estamos en un proceso de capacitación con todos los inspectores del país para reglar las formas de motivar las resoluciones administrativas, lo cual es una obligación constitucional. Y también estamos cumpliendo con recomendaciones que han sido emitidas por la Organización Internacional del Trabajo, que tienen relación al cumplimiento pleno de las inspecciones laborales. Aquí entonces es donde nosotros vamos a reforzar este cumplimiento, porque no solo es que es una resolución de la OIT, es un cumplimiento normativo donde han existido falencias, pero en esta administración del Ministerio del Trabajo nosotros estamos incrementando más inspectores de trabajo, más vías administrativas que les permitan realizar las inspecciones. Entonces, aspiramos que una vez que la consulta nos dé y nos arroje el sí en la pregunta identificada como letra E, ahí está la garantía. Van a ser las inspecciones frecuentes y recurrentes en los contratos por hora para las empresas que decidan contratar a los ecuatorianos y también a aquellas personas que se encuentran ya con una vigencia legal en el país, me refiero a los extranjeros, y puedan ser contratados a través del mecanismo del contrato por horas. ¿Qué términos implicarán este tipo de contratos para garantizar los derechos laborales del trabajador? Usted ya nos decía que van a poder acceder a las afiliaciones, a los décimos. ¿Cuál es el valor también que se ha determinado por hora? Nosotros hicimos ya un cálculo del salario por hora. En este primer cálculo del salario por horas, nosotros, tal como dice la ley, tomamos como base el sueldo básico mensual del año 2024, que es $460. No hacemos la división para 240 horas, que dice la ley. La ley lo determina para 240 horas en un trabajo normal, regular, de lunes a viernes, sábado, domingo, descanso obligatorio. Pero en el momento en que entra el trabajo por hora a ser efectivo y real en el país, no puedo yo dividirlo para 240 porque es un trabajo con consideraciones y estipulaciones muy puntuales. Una persona puede trabajar 3 días a la semana, por lo tanto no tiene sábado y domingo descanso obligatorio. O puede trabajar el fin de semana, tampoco el sábado y domingo es descanso obligatorio. ¿Cuál fue la fórmula que utilizó el Ministerio de Trabajo para encontrar el equilibrio en la aplicación de los derechos laborales adquiridos, tal como consta en la pregunta? Dividirlo para 160 horas. Esto es los 5 días a la semana. Allí nos resultó un aproximado de $2.875 y nosotros lo redondeamos a $2.88. Muy bien. Pero a este valor, en razón de que este contrato por hora puede ser por 3 meses, por 4 meses o un fin de semana, decidimos agregarle lo que la Corte Constitucional obligatoriamente exige, los derechos adquiridos. ¿Cuáles son los derechos adquiridos? Ahí vienen los proporcionales del 13º, 14º, vacaciones, las aportaciones al Seguro Social. Y llegamos entonces a que el valor es de $3.80. ¿Qué hacer para aplicar el artículo 50 del Código de Trabajo? Esto es muy importante, porque el artículo 50 del Código de Trabajo no hace excepcionalidad alguna, sino que dice que hay que hacer el recargo pertinente si trabaja horas suplementarias y horas extraordinarias. Muy bien, en horas suplementarias
costará $5.70 y en horas extraordinarias $7.60. Sábado y domingo 7.60, pero hay un adicional que es extremadamente importante considerarlo, que son los relacionados al trabajo sectorial. Cuando hablamos del trabajo sectorial, identificamos aquí que el salario básico unificado se da desde $501.48 hasta $803.71. Evidentemente, si estos son los salarios básicos mensual en la tabla sectorial, evidentemente nos va a dar, ¿no? Total, así es. El incremento, por ejemplo, cuando el salario básico mensual en una de las tablas sectoriales para el caso de los choferes es de $8.23 si trabaja un día sábado o día domingo. Y en el caso del sector petrolero, que es el sector un poco de mayor valor, donde el salario básico mensual es de $803.71, si trabaja un día, sábado o domingo, o feriados, como están considerados también, el valor del trabajo por hora llegará a costar $12.90. Sobre las horas extras y suplementarias se mantendrán bajo los mismos términos, porque me decía que, por ejemplo, una persona en un trabajo por horas podría trabajar el sábado o el domingo. ¿Cómo se calcularía allí si hay una hora extra o una suplementaria? O si el trabajo es en esos días, ya tiene que contar como hora extra. No, cuenta ya como día extraordinario, porque así lo dice el artículo 50, y al no tener excepcionalidades, el Ministerio de Trabajo lo que hace es cumplir estrictamente con lo que dice la norma, nada más. ¿Cómo se sancionará la manipulación de estos que podría darse de contratos por hora? Por ejemplo, que se diga que está trabajando en la semana y en realidad está trabajando los fines de semana. ¿Esto será a través de las inspecciones que nos hablaba? Son las inspecciones las que van a determinar si el cumplimiento se está dando de acuerdo a lo que ha establecido la pregunta y de acuerdo al contrato pactado, porque todo contrato tiene que ser registrado en el Ministerio de Trabajo, lo cual nos va a permitir identificar la empresa, el nombre del contratado, la ciudad y la actividad económica en la que ha sido contratado. Finalmente, y un poco ya saliendo del tema de las horas de trabajo, sino más bien un poco sobre estas manipulaciones que a veces se dan. Diario Expreso publicó un amplio reportaje sobre los sueldos dorados, como se le ha llamado. Hubo este acuerdo ministerial que usted suscribió, donde se establecen los rangos máximos que puede percibir un servidor público. Yo quisiera preguntarle cómo está manejándose esa ejecución. ¿Hay algún problema, sobre todo con los contratos colectivos, que si bien se ha dicho que hay una desnaturalización de la acción constitucional alrededor de esos contratos, va a haber inconvenientes? ¿Esto realmente se va a poder aplicar? Bueno, al día de hoy le puedo dar a usted como información preliminar, es el primer medio de comunicación que lo va a conocer, ya lo conoce el señor presidente y el Ministerio de Finanzas. Hicimos el primer levantamiento de información respecto a la aplicación del Acuerdo Ministerial 39 y en CNT nos arroja el ahorro de $70 millones al año, porque ya se hizo la equiparación y el cumplimiento del acuerdo ministerial, de tal manera que en CNT a la fecha ya nadie gana más de $5.072. Solo lo hemos hecho en una empresa. Tuvimos la siguiente información preliminar de otra empresa que es Select, la tuvimos el día jueves, pero estamos terminando de levantar la información y así vamos a seguir actuando con el resto de estas empresas que se conocen como las empresas estratégicas del Estado, que es donde se visualizó el primer tema de la equiparación de sueldo. En relación a la contratación colectiva, el Ministerio emitirá el acuerdo correspondiente en el mes de junio, una vez que tengamos el levantamiento de información total del Acuerdo Ministerial 39. Porque el Acuerdo Ministerial 39 también implica que en los techos de la remuneración se deben considerar lo que consta en los contratos colectivos. Así que nosotros tenemos trabajo.
al presente, a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Y han tenido alguna, tal vez, respuesta con acciones o algo por parte de los empleados que estaban percibiendo esto, o todavía no ha llegado nada al ministerio? A mí me gustaría que las presente, porque quisiera saber cuáles son los argumentos de no cumplimiento, primero, de un decreto presidencial, y cuál es el argumento para no cumplir un acuerdo ministerial. Perfecto. Y la ministra está preparada. Muchas gracias, ministra. Esas eran las dudas que queríamos resolver. Le agradecemos a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, por su tiempo y por recibir a Diario Expreso en su despacho.